Hola, muy buenos días a todos. Los saluda Daniela Huelvas, coordinadora editorial de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En el día de hoy queremos agradecerle su presencia en el seminario web La energía se está transformando. ¿Cómo va la transición energética en América Latina? Esta es la segunda de las tres charlas que organiza la FNPI en alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, en el marco de la Cumbre de Cambio Climático COP22, que se realizará en Marruecos entre el 7 y el 18 de noviembre. Los tres diálogos programados, de los cuales uno ya se realizó, tienen un común denominador: la llamada descarbonización de la energía, es decir, la transición del carbono, petróleo y combustibles similares a favor de energías más sostenibles. Hoy tenemos como invitado a Carlos Eduardo Huertas, fundador y director de Conectas, quien conversará con María Alejandra González, experta de la WWF. Carlos Eduardo está al frente de la Iniciativa por el Periodismo de Investigación de las Américas del Centro Internacional de Periodistas ICFJ. Sus reportajes en equipo como corrupción, violaciones a los derechos humanos y medio ambiente le han significado premios como el Rey de España en 2008, del IPYS TILAC a la mejor investigación periodística en América Latina en 2007 y 2009. Por su parte, María Alejandra es ingeniera química, ingeniera ambiental, especialista en proyectos de energía y medio ambiente y trabaja en la WWF como oficial de mitigación sectorial al cambio climático. La dinámica de la charla será la siguiente. En un par de minutos comenzaremos a ver y a escuchar a Carlos Eduardo y a María Alejandra, quienes conversarán con nosotros durante 30 minutos. Luego, abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja de preguntas o questions del panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado y al finalizar compartiremos con ustedes el video para que lo puedan repasar y compartir con sus colegas. Durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter de la FNPI, que es @FNPI_org, con la etiqueta energía renovable. Bueno, bienvenidos una vez más a todos. Gracias por acompañarnos. En este momento le damos la bienvenida a Carlos Eduardo y a María Alejandra. Hola Carlos, hola María Alejandra, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Daniela, un gusto poder compartir este espacio con Alejandra. Muchas gracias a los organizadores, a la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y a la WWF. Para comenzar esta charla, esta conversación, quería hacer una precisión de Conectas. Nos interesa y participamos de este tipo de contenidos, y es precisamente que como organización nosotros tenemos como misión promover el intercambio de información sobre temas claves, y hoy día con las discusiones globales que se están dando, sin duda todo lo que tiene que ver con calentamiento global y esta agenda que era muy especial entre más de 190 países en torno a lo que se conoce como economía, pues es de primera relevancia, e impulsamos e incentivamos a los colegas periodistas a que puedan participar de estos temas y poder llevar mejor información al respecto, pues, hacia sus audiencias. Y lo primero que hay que hacer es sencillo, porque decisiones y políticas que están con, o compran a televisar a la audiencia, y en esencia de lo que vamos a hablar es cómo estos actibles fórmula se manifiesta. Hola Carlos, buenos días a todos, bienvenidos y gracias a los organizadores en este webinar. Eh, Efectivamente, creo que hay que darle una importancia a la COP21, porque es un hito en las conversaciones de cambio climático, de pasar históricas a un tema de acción. Lo importante de París es que se llama
a la acción en los países y todos los gobiernos. Ahí habitualmente siempre hay una inquietud sobre el nivel de responsabilidad, ¿sí? Y siempre la mirada es hacia los países. Pero en estas discusiones nuevas es bien interesante porque cae una cuota de responsabilidad muy grande en los países en desarrollo y América Latina como región tiene una carga importante ahí. Eh, ¿Cómo se podría explicar esa acción? Muy importante en las negociaciones, y es que hablamos de que el tema es la responsabilidad compartida, pero diferenciada. Es decir, nuestra responsabilidad compartida es que todos los países debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por mitigar el cambio climático, pero que de manera diferente las capacidades que tenemos cada uno y en el momento en el que estamos, es decir, teniendo en cuenta que hay unos países que seguimos nuestro crecimiento económico y que nuestro crecimiento económico va aceleradamente en comparación a los países de economías desarrolladas cuyo pues crecimiento está mucho más mermado, y por eso ahí es un tema de compartir nuestra responsabilidad, pero hacerlo desde las capacidades que tiene cada país de responder a esa responsabilidad común. Quiero mostrarles, como para empezar un poco en el contexto de la energía, un poco cómo vamos en términos de emisiones a lo que obtuvimos en París. No sé si ahí ya creo que están viendo en mi pantalla. Entonces, en esta gráfica solamente es un tema de referencia de lo que tenemos y hacia dónde queremos ir y lo que nos falta. Entonces, en términos, como todos saben, pues nuestra meta común son los 2 grados centígrados, mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados preindustriales. Y aquí lo que quiero que veamos es que aún con y aún con las contra los países se comprometen para reducir sus emisiones, todavía tenemos una brecha a la meta de los 2 grados centígrados. Esa brecha tenemos con que los países sean más ambiciosos, y aquí la energía juega un rol muy importante. Por eso hablamos de una transición energética, porque queremos acelerar caminos y por ende hacia sistemas energéticos más sostenibles, bajos en carbono. Entonces, teniendo esto en mente, quiero, pues no extenderme mucho, pero sí presentarles por un músico de la importancia del sector energético. Pues resulta que de las altas, después nos enfocamos en, ok, ¿cuáles son esas acciones que debemos llevar en esa transición energética? Y ahí es muy importante mirarlo desde los sectores. Hacer Claro. ¿cierto? O sea, mirar, bueno, energía sí es muy grande, pero ¿de dónde están proveniendo esas emisiones y en dónde realmente enfocamos nuestros esfuerzos? Digamos, yo quisiera reforzar un poco la idea de que si bien América Latina no es la que más aporta emisiones globales dentro del conjunto, comparado contra países industrializados, o sea, en ese valor relativo es menor el aporte, sí es muy vulnerable y fuera de eso tiene un potencial muy grande de fragilidad, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, en términos de que es un país relativamente limpio energéticamente hablando, cuando hay fenómenos climáticos para generar energía, ¿sí? O el mismo crecimiento económico del país, que mayores emisiones, y si no hay unas políticas públicas que estén atendiendo mitigación, van a haber unas experiencias interesantes. Te propagamos, si quieres, como por cuatro grandes bloques que son de alguna manera concentran, que si bien son grupos diferentes, ahí estamos un poco juntando los técnicos, los que conocen del tema, pero paquetes
que más está prestando porque son los que tienen mayor impacto. Uno tiene que ver con el tema de generación eléctrica, el otro tiene que ver con el uso de la tierra, el tercero sería con la industria y el cuarto con el tema del transporte. Y han hecho una apuesta grande hacia el turismo y toda su generación. ¿Tú conoces un poco sobre esta experiencia y lo que ha significado? Bueno, en el tema de Uruguay, como en pues, otros países, como tú lo mencionas, en América Latina, un ejemplo, Uruguay es un ejemplo de cómo los países definen metas y toman la decisión de transformar Latinoamérica, donde podemos decir que hace 8 años es renovable y 8 años después de su energía proviene. Y aquí es importante que a veces un poco para hablar, el sector energético es muy grande. Entonces, a veces es mejor separarlo en cuando hablamos de energía como generación de energía eléctrica, consumo de los otros consumos de energía que tenemos cuando hablamos de los comisionados en los sectores transporte o en los hogares. Entonces, creo que sí, Uruguay sigue siendo un ejemplo para todos. Chile también es un ejemplo para América Latina. Definir metas ambiciosas de energías renovables, tener una posición de cómo el futuro energético y eso hace que acelere en los países ese desarrollo, sobre todo de energías renovables. Perú es otro ejemplo. Todo el tema de sus usuarios, que empiece a dinamizarse, que empiece a aumentar la participación de las energías renovables en términos de energía eléctrica. Y es un proceso que debemos seguir y que todos los países de América Latina debemos seguir. Pues, a veces caemos en el debate de que ya somos limpios, ¿no? De que nuestro sistema eléctrico ya es limpio porque tenemos unas capacidades instaladas en hidro bastante altas. Entonces, eso quiere decir con la demanda que vamos a tener en los próximos años y ahí es donde vamos a invertir como países para esta transición energética sostenible, para tener esos sistemas energéticos sostenibles y bajos en carbono. Hay, por ejemplo, Alejandra, hay unos países que tienen unas contradicciones muy grandes. Por ejemplo, el caso de Paraguay, que junto con Brasil tienen la Itaipú, que es una de las mayores generadores de energéticas del mundo, ¿sí? Pero paradójicamente, Paraguay tiene unas coberturas eléctricas muy bajas y se utiliza mucho para generación de energía la quema de madera, ¿sí? Incluso para usos cotidianos de cocinas y demás. Y bueno, para los colegas periodistas que están participando de este webinar, ahí hay historias periodísticas, ¿no? Ahí hay historias y mostrar precisamente ese tipo de contrastes y cómo en países, como bien ha notado Alejandra, como Chile, empiezan incluso a ver áreas que ayudan a estimular otro tipo de prácticas, ¿no? Si el consumo de energía fósil, perdón, empezar a ser grabado para las grandes industrias, seguramente presionaría un poco en la decisión de un informe reciente de la se muestra cómo en la región México a Brasil. México ha hecho inversiones por más de 3.000 millones, similar por 3.400 millones. Uruguay, obviamente,
el país millones, pero siguiente en el ranking, que es Honduras, que es dólares. Y esto seguramente tiene que ver con en un contraste al tema de la industria. ¿Cómo lo ves en la región? Listo. Bueno, en el tema, pues como lo hablábamos, pues, en el tema sectorial, pues tienen oportunidad a la mitigación. Tenemos dos líneas muy importantes, que es el tema de eficiencia energética y el tema del impulso de las energías. En la industria, sin duda alguna, las oportunidades más grandes de su aporte a la mitigación del cambio climático son las mejoras en eficiencia energética. Esas mejoras en eficiencia energética tienen no solamente un impacto en emisiones, sino pueden tener un impacto muy grande en la competitividad de la industria a nivel regional. La eficiencia energética, sin duda alguna, en la industria representa acciones inmediatas que pueden ser implementadas en el corto plazo, en el corto y mediano plazo, y que pueden acelerar que esta mitigación del cambio climático, también el interés de la industria en que sus procesos o la energización de sus procesos de este sector por consumo de renovables. Algo que Sí, quería ahí solamente quería anotar, por ejemplo, en el caso colombiano, recientemente Pablo Correa, que es del espectador, que quizás es uno de los que más conoce sobre el tema, publicó recientemente un informe sobre cómo aumentando el 15% las emisiones de los gases de efecto invernadero en los últimos 20 años y el sector manufacturero, en la misma línea de lo que comentabas Alejandra, es el que más está aportando a ese incremento. Ahí lo que es muy valioso de resaltar, digamos, esa es la parte medio vacía del vaso, pero la parte llena del vaso es que ya cada vez más las autoridades tienen precisamente sistemas de monitoreo de este tipo de emisiones, ¿no? O sea, en el caso colombiano, esto está un inventario de manera permanente sobre este tema de emisiones y eso creo que ayuda mucho a que se delimiten y se definan las políticas públicas. Sí, cuando hablamos del incremento, pues tenemos que tener en cuenta que también hemos tenido pues un crecimiento económico, pero precisamente lo que queremos cambiar es el paradigma de que el crecimiento económico va de la mano con un crecimiento en emisiones al crecimiento de las emisiones. Sin duda alguna, pues Colombia, al tema, como lo mencionaba antes, fijamos no solamente del sector industria, pero también sector transporte. El sector emite más o tiene una participación mayor en emisiones. Y ahí es donde la importancia de revisar en dónde enfocamos como, como en nuestros esfuerzos de mitigación y hacia dónde llevamos la transición energética. Más de tu intervención anterior, es que cuando hablamos de transición energética, lo que queremos es que el sistema cambie hacia fuentes bajas en carbono, pero que sea una energía de acceso universal, confiable y que sea limpia para todos. Cuando mencionabas, todavía hay mucha gente y en Latinoamérica es muy importante mencionarlo, que el uso de biomasa tradicional para suplir las necesidades energéticas. Esto también hace parte de una transición energética en la que le damos energía moderna y más limpia a toda la población y esto ayuda mucho a su económico y de esto también se trata la transición energética. Claro, ahí en el aporte
por cambios, obviamente asociados con políticas públicas, ¿no? Hay unos taxis que son eléctricos, ¿sí? Y estos taxis no tienen restricciones de uso, digamos, por congestión, pagan menos impuestos, y estas son formas de generar cambios, de generar en ciudades grandes, de capitales, que todo el transporte público fuera con energías limpias, el impacto sería muy grande, ¿sí? Ahora, también, y ya conectando con el último tema, que es el del uso de la tierra, a veces hay políticas públicas que al final del día pueden traer un beneficio energético positivo, como es la promoción o el estímulo para que se generen consumos de biocombustible, pero que en su implementación generan un daño mayor, ¿no? En varios países han ido creciendo y promoviéndose de manera importante, digamos, la generación de grandes extensiones de cultivos de palma, pero estos están atados a una deforestación previa y sin ningún control. Bueno, en WWF han seguido mucho temas como el de Colombia, ¿cierto, Alejandra? Sí, creo que esto hace parte de lo que mencionas en el tema de políticas. Sin duda, las políticas son columna vertebral de las señales claras que damos de cómo queremos desarrollarnos como país. En este tema, la planeación energética es muy importante y va de la mano con las políticas. Entonces, si bien tú mencionabas el tema de biocombustibles, entonces si es una medida hay que revisarla desde toda su cadena y revisar todos los impactos que esa política puede generar, porque lo que puede pasar en algún momento es que estemos intentando reducir las emisiones del sector transporte, pero por el otro lado estemos reduciendo las emisiones por cambios de uso de suelo para plantaciones energéticas. Entonces creo que hace parte de una planeación energética bajo los principios de un sistema energético que nos permita integrar todas esas políticas y analizarlas pues desde todos los ámbitos económicos, sociales y ambientales con unos objetivos muy claros de desarrollo bajo en carbono. Claro. Ahí, por ejemplo, digamos, para uno como periodista se le ocurren múltiples historias que podrían derivarse de acá, pero en el caso, Alejandra, tuyo que eres conocedora del tema, ¿qué tipo de rol te imaginas que puede tener el periodismo para acercar estas temáticas a la gente? Bueno, creo que es muy importante traducir como esos temas que vemos tan lejanos, tan técnicos, tan difíciles en la esfera política o en la esfera de las negociaciones climáticas, a un lenguaje en que la sociedad te los entienda, sino que se apropie de estos temas y sepa que hace parte de la solución. Creo que ahí esto es muy importante, que la gente entienda el contexto sin duda alguna, pero que se motive mucho, que la sociedad civil haga parte de la transición, porque es ese cambio de un poco de paradigma de que todo tiene que venir desde el gobierno, ¿no? Todo tiene que venir de arriba hacia abajo y que eso no, pues, no va, pues nosotros no tenemos responsabilidad ahí, pero lo importante es que empecemos de abajo también hacia arriba con esas acciones y que en todos los medios se pueda promover presentar las políticas, promover las buenas prácticas, incentivar, por ejemplo, en el tema urbano hay muchas cosas que se pueden incentivar desde las comunicaciones, que la gente use su bicicleta o que la gente sea cada vez más consciente de que eso sí tiene que ver con sociedad civil y que las acciones que hacemos como sociedad civil, sin duda alguna, contribuyen a los esfuerzos del gobierno nacional y contribuyen a un esfuerzo global que está haciendo toda la comunidad internacional. Bueno, antes de pasar a las preguntas, yo sí quisiera dejar una reflexión y es cómo hay un cambio de paradigma, ¿no? O sea,
humanidad ha venido cambiando prácticas que anteriormente le parecían que funcionaban y de un momento a otro hay un acuerdo y se generan cambios. Yo creo que lo que ha venido sucediendo en las COP realmente es histórico porque se han logrado vincular a grandes jugadores y hay una conciencia mayor sobre las implicaciones que tiene el cambio climático para todos, ¿no? Nuestra responsabilidad como periodistas está ligada a poder aterrizar y llevar estos temas para que haya una mayor conciencia por parte de la sociedad sobre lo que está sucediendo y para poder también ejercer una mayor fiscalización tanto de los mecanismos que se están implementando como del volumen de recursos que hay en juego, porque ha habido unas bolsas importantes de dinero que empiezan a llevarse en la práctica y desafortunadamente en algunas oportunidades no se traduce en experiencias positivas, ¿sí? Y yo creo que ahí tenemos un rol importante para aportar. No sé, Alejandra, si quieres comentar algo adicional. Sí, creo que lo que mencionas como hacia dónde van esos dineros y es importante en la medida en que el tema de cambio climático y de los compromisos es un tema de financiación del cambio climático y de repensar hacia dónde van a ir nuestras inversiones, por ejemplo, nacionales en términos de infraestructura energética, eh, cómo vamos, o sea, cómo pensamos que esas inversiones se van a hacer y eso creo que ahí hay un seguimiento bastante importante que también puede crear cierto pues debate de hacia dónde vamos y si realmente las decisiones que estamos tomando van de la mano con la visión futura que tenemos de sociedad baja en carbono y al final de cuentas de nuestro cumplimiento de nuestra meta de los 2 grados centígrados en términos de cambio climático. Vale. No sé, Daniela, si de pronto ya hay paso para algunas preguntas. Bueno, sí, aquí tenemos una pregunta. Esta es de Imirida Cómbita. Muy importante acelerar acciones y que cada sector muestre resultados en plazos perentorios para visualizar aportes reales. Sin embargo, me gustaría saber a nivel individual de qué manera podemos contribuir y evaluarlo a nivel de pequeñas comunidades para generar mayor interés en este tema. Eso, eh, sí, básicamente eso. Bueno, sí, sin duda, pues un marco súper importante es el tema de cómo medimos, reportamos y verificamos pues que esas acciones que se están llevando a cabo efectivamente pues sean efectivas. A nivel de comunidad, creo que hay muchas cosas que se pueden cómo estamos en términos de transporte, cómo estamos en el uso de energía de nuestras casas, cómo, cosas tan sencillas como cómo hacemos el manejo de nuestros residuos sólidos, es decir, cómo integramos toda esta parte ambiental a nuestras comunidades. Si bien la parte de cambio climático a veces y emisiones lo vemos a veces un poco lejos, hay acciones muy concretas de cómo nosotros nos comportamos día a día con lo que consumimos, lo que compramos, cómo lo desechamos. Y estos son acciones muy concretas que podemos pues, ir haciendo a nivel de comunidad, usar sistemas sostenibles de transporte, usar la bicicleta, pues acciones que podemos ir haciendo concretamente que están y que decir exactamente cuál será su impacto en emisiones, sabemos que esos comportamientos van a tener a generar un cambio y a tener un aporte pues, en los temas ambientales climáticos. Sí, es increíble. Hoy día yo creo que poder lograr esa conciencia de que cualquier pequeño aporte que haya, ¿sí? Suma, ¿sí? Todo va contribuyendo y bueno, prácticas para mejorar nuestra propia huella
contaminante o no contaminante. Eh, Cada vez es más la información que hay al respecto. Listo. Bueno, tenemos otra pregunta de una uruguaya, Daniela Mesón. Ella pregunta, ¿qué dificultades tiene la energía eólica? ¿Qué tipo de consecuencias negativas tiene la instalación de aerogeneradores? ¿Y cuál es el impacto en el medio ambiente? Bueno, creo que es importante siempre tener en cuenta que las valoraciones de los impactos ambientales van sobre todas las actividades que hacemos. Entonces, si bien le estamos apostando a las energías renovables, no quiere decir que las energías renovables no tengan también una serie de impactos, y por eso hay que evaluarlos y tenerlos en cuenta cuando pues, se va a construir o cuando se va a implementar un proyecto de energías renovables eólicas. Todas las consideraciones ambientales deben hacerse para estos proyectos. Sin duda alguna, pues hay un tema que siempre se habla en términos de turbinas eólicas, como pues los niveles de ruidos que pueden generar. También todo el tema de, pues a veces, de migración de aves, por ejemplo, en algunos territorios, pero creo que debe evaluarse integralmente todos estos proyectos, y hay medidas sin duda alguna de mitigar los impactos que puedan generar estos proyectos en cuanto se hace la planeación de dónde se va a instalar, cómo se va a instalar y pues cómo se va a operar. Sin duda sí puede generar algunos impactos ambientales, como lo mencionaba, pero pues en un trade-off creo que tenemos mucho más impactos positivos que tenemos de este tipo de energías que los que tendríamos en términos negativos, pero deben ser evaluados sin duda alguna cuando se van a instalar. O sea, hay que pensarlo y hay que evaluar estos impactos cuando vamos a implementar los proyectos. Y pues hace parte también de lo que hablábamos antes de la planeación energética, que tiene en cuenta temas ambientales, temas sociales y temas económicos. Eh, bueno, hay otra pregunta que nos la envían desde Bolivia. Esa la envía Elizabeth Esteves. Ella dice, en Bolivia se hacen proyectos energéticos como el Bala en la región amazónica, donde hay recursos isogenéticos. Estos proyectos se hacen sin consultar a la población. La pregunta es si esto es en contra, o sea, esta no consulta a la población es en contra de los acuerdos de la cumbre del medio ambiente. No sé quién de los dos querrá responder, si Carlos o Alejandro. Bueno, yo sé que en términos generales, digamos, la consulta previa como mecanismo ha generado muchos momentos de tensión en la región. No tengo claro si esté atado a algunos de los compromisos de las cumbres, pero sin duda, y esto más desde el punto de vista periodístico, cuando uno habla de una cobertura ambiental, pues no está solamente hablando de pajaritos y árboles, ¿no? Sino el rol del papel humano, del papel del ser humano dentro de todo el contexto que se está retratando. Entonces, sin duda es una variable, pero no sé la obligatoriedad de Alejandra si tienes alguna referencia al respecto. No, de hecho, creo que cuando hablamos de la transición energética debe ser inclusive. Es decir, la transición energética debe incluirnos a nosotros como, como sociedad civil en las decisiones que se toman sobre los recursos energéticos, sobre dónde se instalan los proyectos. No sé cómo funciona en Bolivia, pero digamos en Colombia, pues dependiendo de dónde se vayan a hacer los proyectos, sí deben tener especial consideración con ciertas comunidades, pero en general creo que es un tema que nos involucra a todos y que todos deberíamos poder tener la potestad de
ser incluidos en la toma de decisiones del desarrollo energético, y más si ese desarrollo energético va a estar cerca de nuestros territorios, de los territorios pues donde vivimos, y así debería ser, ¿no? Tener como ser la inclusión completa de tener la voz y, digamos, el voto para los desarrollos energéticos que se desarrollan en nuestros territorios. Bueno, por acá hay otra pregunta de Carlos Cárdenas. Dice, ¿cómo pueden adaptarse las energías limpias al impacto del calentamiento global? En el caso colombiano, ¿cómo manejar fenómenos como el niño y la niña para mantener la seguridad energética? Listo. En Colombia creo que es un tema que se ha tratado sobre la complementariedad y el rol de la adaptación del sistema energético a estos cambios. Las energías renovables, no convencionales, como las llamamos en Colombia. Cuando hablamos de no convencionales, pues hablamos solar, eólica, geotérmica. En energía eólica, por ejemplo, hemos visto que hay algunos estudios que están demostrando que puede existir esa complementariedad entre las épocas en que menos llueve, hay más viento, y podríamos tener una complementariedad con generación eólica, y viceversa. En las épocas en las que más llueve, tal vez vayamos a tener menos viento. Entonces creo que las energías renovables no solamente se convierten en un vehículo de mitigación, sino también en una oportunidad de adaptación y de seguridad energética para países como Colombia y en general en la región. Entonces, sí pienso que es un tema de complementariedad que aporta la seguridad energética y que al mismo tiempo nos permite pues tener un sistema energético, y pues en este caso un sistema eléctrico aún más limpio. Ahí solo quisiera volver sobre algo que comentamos durante la primera parte de la conversación, y es cómo es fácil dormirse en los laureles, ¿no? Colombia, por sus condiciones geográficas, tiene una alta capacidad de generación de energía a través de hidroeléctricas, pero también cuando han llegado épocas de verano importantes como las vividas hace un par de años, el gobierno tuvo que comerse sus palabras cuando meses antes había dicho que estábamos en capacidad de exportar energía, y al final del día terminamos interconectando para traer energía o generando energía a través de otros mecanismos. Entonces, las políticas deben contemplar los peores escenarios, ¿no? O sea, situaciones extremas para no confiarnos y quedarse simplemente con la satisfacción de que somos limpios, porque está permanentemente cambiando. De hecho, el mismo crecimiento económico del país va a generar mayores consumos y la necesidad de complementariedad, como bien lo nota Alejandra, pues es una deuda pendiente. Bueno, hay otra pregunta, la realiza Santiago Mesa, dice, ¿consideran que están sincronizados la conversación de la conservación, perdón? ¿Consideras que están sincronizados la conservación de la biodiversidad con nuestra sostenibilidad energética? Lo digo porque depender de las fuentes hidroeléctricas son una amenaza para los ecosistemas, a pesar de ser una energía limpia. Bueno, aquí pues sin ser repetitiva, creo que sí es muy importante recalcar el tema de la planeación energética, ¿no? Sin duda, pues las grandes hidroeléctricas y con embalse, pues conocemos cuáles son pues sus impactos, no solamente en términos de pérdida de biodiversidad, pero también los impactos sociales que puede tener. Es por eso que es tan importante que como país definamos hacia dónde vamos a generar ese desarrollo energético y cómo lo vamos a hacer. O sea, que aprendamos de la experiencia que ya tenemos
de las decisiones que hemos tomado cuando pues en los 90 decidimos que éramos vulnerables y hicimos toda una estrategia de ir hacia el sistema eléctrico, hidroeléctrico, y pues cuáles son las experiencias pues, de esa planeación que hicimos y cómo la vemos hacia futuro. Eh, debemos intentar llegar hacia un mix lo más óptimo posible en términos de generación de energía eléctrica, y en ese mix óptimo pues tienen que entrar todas las consideraciones sociales, ambientales y económicas, y pues las valoraciones que se hacen para cuando definimos si vamos a construir una gran represa hidroeléctrica o si vamos a construir una planta de carbono o si vamos a construir un parque eólico. Entonces, en esas evaluaciones, analizar todos los costos, beneficios que trae tomar la decisión de desarrollar esa infraestructura energética deben tenerse en cuenta y planear como país dónde y cómo se van a hacer y cuáles son los impactos que se van a tener. Todas las actividades humanas generan impacto, ¿sí? Cómo resolverlas y cómo compensar, esa es parte del debate. Y ahí, nuevamente, insisto, el rol del periodismo es fundamental para poner en perspectiva cada uno, más allá de las consideraciones de sectores activistas o sectores a favor o en contra de determinada posición, es poder llevar de manera objetiva esta información que es relevante para que las sociedades puedan tomar sus decisiones. Daniela, no sé si de pronto tenemos Sí, hay otra pregunta, otras disculpa. preguntas. Hay otra pregunta. ¿Cómo es la potencial aquí en Colombia en cuanto a energía del viento? Sobre todo en lugares como La Guajira. ¿Y qué va a pasar en los próximos años en este tema? ¿Habría más inversión si hay un acuerdo de paz? Bueno, bueno, Colombia sí le está apostando pues a las energías renovables. Tal vez nos hace falta un poco acelerarlo más. Ya como país pues tenemos la ley 1715, que es pues una ley que promueve las energías renovables, le da ciertos beneficios como para que empiece a moverse más este tema en el país. Sin duda alguna, hay territorios en Colombia donde se ha pues, identificado que existen los mayores potenciales en términos de recursos. Uno de esos es La Guajira. No, en este momento no recuerdo exactamente las cifras en eólica. Sé que en solar creo que tenemos alrededor de 3.000 megavatios de potencial solar, si mal no recuerdo. El tema aquí es cómo desarrollamos este potencial, o sea, la forma como la vamos a desarrollar. En este tema es súper importante tener claro, pues que en La Guajira, si bien o en la mayoría de los territorios donde hemos identificado que hay un mayor potencial, pues también tenemos pues presencia de comunidades indígenas o de comunidades afro, donde hay que llevar los procesos de consulta previa. Y creo que si bien tenemos el potencial y tenemos un gran potencial en las energías en solar y en eólica, hay que determinar cómo vamos a hacer el desarrollo de estos proyectos. Cómo vamos a incluir, y volvemos al mismo tema, cómo vamos a incluir a las comunidades que están en los territorios para que hagan parte de estos proyectos y que se desarrollen las capacidades y las medidas habilitantes en los territorios para que se pueda llevar a cabo estos proyectos. Sin duda alguna, pues La Guajira es uno de los donde nos enfocamos principalmente, pues por el gran potencial que tenemos, pero pues hay otros temas más allá del potencial del recurso que deben trabajarse y habilitarse para que efectivamente se pueda aprovechar el recurso. Eh, Listo, no sé si les gustaría añadir algo más
para ya darle paso al cierre de la charla, si le gustaría hacer algún complemento, una conclusión de todo esto que hemos charlado en el día de hoy. Sí, yo quisiera simplemente reforzar nuevamente de cómo eh, en los temas, digamos, ambientales, con una mirada mucho más amplia, el rol del periodista, más allá de reportar cifras y términos que son de difícil comprensión, es clave aterrizarlos a la cotidianidad de las personas, ¿no? O sea, todo esto también, digamos, va de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible, que hay una serie de indicadores a nivel global que se van definiendo por país y poder trabajar en función de que haya una transformación real en nuestra cultura humana, digamos, en la forma como se relaciona con, con el planeta. Yo creo que puede generar cambios verdaderos. Des en cuenta que todas estas reflexiones para evitar un incremento de 2 grados en la temperatura del planeta es impresionante lo que estamos haciendo y bueno, en las manos de nosotros está el poder generar esos cambios. Bueno, y yo, bueno, para concluir, creo que a veces pensamos que, pues que estos temas son muy alejados de nosotros o son muy difíciles de entender, pero estamos nosotros en contacto con estos temas todos los días, hacen parte de nuestra vida, la energía es fundamental para todas las actividades que hacemos y hay que pensarnos, o sea, hay que repensar y ser muy conscientes de dónde está viniendo la energía que consumimos, qué queremos consumir, qué cambio queremos generar y cómo nosotros hacemos parte esa transición en lo que está al alcance de nosotros. Creo que en el tema de periodistas, mantener activo el tema es muy importante, mantener la comunicación en estos temas es muy importante y llevarlo pues a la sociedad civil en los términos que ellos puedan apropiarse, ¿no? Apropiarse de esta transición energética y comprender de qué se trata volvernos más eficientes, ser sociedades bajas en carbono y apuntarle a un tema de acceso universal a la energía limpia, moderna y asequible para todos.